Bueno, pues una vez vista la introducción teórica y la descripción de las opciones de análisis del programa con respecto a la generación de envolventes y combinaciones, en este quinto vídeo vamos a ver cómo introducir un modelo sencillo de un muro, que es el que hemos estado enseñando en los vídeos anteriores. De igual forma que en el resto de los programas de la casa Cubus, la introducción de la geometría del modelo es muy sencilla. Se hace a través de los botones que encontramos en la pestaña de Modelo en la parte superior izquierda. En primer lugar, introduciremos la geometría del muro. A continuación, definiremos las superficies del terreno en el lado del tras 2 y del intra 2, las líneas de separación de materiales en el caso de que las haya, así como las propiedades geotécnicas de los distintos materiales. Y finalmente, definiremos la capa freática en el caso de que haya. Empezaremos definiendo la geometría del muro, donde en primer lugar deberemos seleccionar el tipo de sección que tenemos. En este caso, seleccionaremos esta de aquí. Para la definición de la geometría, simplemente tendríamos que ir editando las distintas dimensiones que podremos editar pulsando simplemente sobre ella. Podemos ir editando las distintas dimensiones para definir la geometría del muro deseado. Vamos a ir cambiándolas todas hasta que tengamos la geometría del ejemplo que vamos a realizar. Finalmente, la altura del muro, 3,25. Una vez hecho esto, ya tenemos nuestra geometría definida. Este punto de referencia al que se refiere aquí es este que está en rojo, el que está indicado aquí en el esquema, y es el punto de referencia que utilizaremos para la introducción de todos los elementos geométricos del modelo. En este caso lo vamos a dejar en el 0, 0. Si vamos a la pestaña de atributos, podremos definir el material del muro, así como el recubrimiento de la armadura, el tipo de hormigón y el tipo de acero del material. Si le damos a crear, ya tendremos la geometría del muro definida. Como hemos dicho, podemos ver que se ha introducido en el punto 0, 0 con respecto al punto de referencia que hemos introducido en la definición paramétrica del muro. A continuación, definiremos las capas de superficie del terreno, lo cual haremos utilizando este botón de aquí. De igual forma que en el resto de programas de la casa Cubus, simplemente definiremos las distintas líneas poligonales que iremos introduciendo en la ventana gráfica. Es importante destacar que el primer punto deberá estar situado siempre en el paramento del muro. Y después podremos seleccionar, por ejemplo, coordenadas relativas, en este caso 2 en X y 0,8 en Y, para introducir el primer segmento. Después, si pulsamos de nuevo coordenadas relativas, 5 en X y 0 en Y, y pulsamos la Q para terminar, pues ya tendríamos la superficie del terreno en el lado del tras 2 definida. Es importante destacar que la introducción de la superficie del terreno en el lado del tras 2 deberá estar siempre a la derecha de nuestro muro para que el programa funcione correctamente. A continuación, procederemos de forma similar para introducir la superficie del terreno en el lado pasivo. Para esto utilizaremos unas coordenadas relativas respecto a la superficie del muro, en este caso 0 en X y menos 2,8 en Y. Utilizamos la dirección X de referencia y podemos definir la longitud de nuestra línea. Y luego, finalmente, para que coincida con el paramento del muro, editaremos este punto de la dirección X y lo situaremos en el paramento del muro. De esta forma ya tendríamos las superficies del terreno definidas. A continuación deberemos definir las líneas de separación de materiales en el caso de que las tengamos. En este caso vamos a introducirlas por coordenadas. Así tenemos menos 1,95 y menos 2,80 para el primer punto. Seguimos con menos 1,40 y menos 3,70 en el segundo. El tercer punto sería 2 menos 3,90 y el último punto sería 4,4 y 0,8. Le damos a la Q para terminar y ya tendríamos nuestras líneas de separación de materiales definidas. A continuación, deberemos asignar los parámetros geotécnicos a cada una de las capas del terreno. En primer lugar, definiremos el relleno, con un ángulo de rozamiento de 31 y un peso específico de 20. Le damos a crear y ponemos la etiqueta en la capa del terreno correspondiente. De forma similar, crearemos el terreno natural con un ángulo de rozamiento de 3,5 y un peso específico de 18,7. Le damos a crear y localizamos la etiqueta en el lugar correspondiente. De esta forma ya tenemos nuestras capas de terreno introducidas en el modelo. Finalmente, definiremos la profundidad de la capa freática, que será menos 3,20 metros en el lado pasivo y menos 2,7 en el lado activo. Le damos a crear y ya tendríamos nuestra capa freática introducida. Finalmente, podemos chequear el modelo para ver si la introducción de datos ha sido correcta. Vemos que sí.
Y de esta forma ya tendríamos toda nuestra geometría del muro definida e introducida en el modelo. Es importante destacar que el programa va creando automáticamente las distintas cargas para asignarlas a las distintas acciones e hipótesis de carga para crear las envolventes de forma automática. Y, por ejemplo, no nos tendremos que preocupar de crear hipótesis de carga ni para el peso propio del muro, ni para los empujes del terreno, ni para el empuje del agua, ya que estas ya han sido creadas de forma automática conforme hemos ido definiendo estos elementos. Sin embargo, en el caso de que queramos crear cargas adicionales a estas, lo podemos hacer en la siguiente pestaña. Aquí podemos introducir una nueva hipótesis de carga que, por ejemplo, en este caso vamos a llamar sobrecarga. Y es importante asignarle la categoría correspondiente de forma que el programa la asigne correctamente a la acción que le toca y para ser utilizada en las envolventes que va a crear de forma automática. Aquí, por ejemplo, vamos a crear una carga en superficie en la coordinación del muro de valor menos 5 kN/m. La crearemos en el punto intermedio. Y también vamos a crear una carga en superficie de menos 35 kN/m², que crearemos a partir de este punto con coordenadas relativas 0,20 en X y 0 en Y. Y otra vez, coordenadas relativas 1,5 en X y 0 en Y. Usando este botón podemos escalar las cargas y ya tendríamos introducida esta nueva hipótesis. Una de las características de los programas de la casa Cubus, y que los usuarios valoran mucho por su claridad y porque permiten realizar un seguimiento muy sencillo de los análisis, es la salida de resultados. En este sentido, LARIX sigue la misma filosofía. En la pestaña de resultados podemos encontrar todos los resultados gráficos y numéricos que nos permiten confirmar si el modelo cumple todas las verificaciones. En esta parte izquierda encontraremos este árbol con desplegables, donde podemos encontrar los resultados para los distintos análisis. El programa en este sentido es muy inteligente y para cada uno de los resultados nos mostrará únicamente las opciones que son aplicables para las hipótesis o combinaciones en concreto. Así, por ejemplo, si vamos al peso propio del muro, podemos ver que tenemos líneas de deslizamiento tanto en el lado activo como en el lado pasivo, así como los pesos correspondientes a estas hipótesis, pero no habrá ni rastro de los empujes del terreno porque no son aplicables en esta hipótesis. En cambio, si nos vamos a las hipótesis del peso propio del terreno, sí que encontraremos en esta pestaña los resultados relativos al empuje del terreno. De la misma manera, si vamos a cualquiera de las envolventes, podemos ver los resultados asociados a cada una de ellas. En el caso de que hayamos utilizado la definición estándar de envolventes, la definición de envolventes característica nos mostrará los resultados para los asientos. La de ELU tipo 1 nos mostrará resultados relativos al vuelco. La de ELU tipo 2 nos mostrará resultados relativos al dimensionamiento de la armadura. Y la de ELU tipo 2A nos mostrará resultados relativos al deslizamiento y al hundimiento del muro. Si vamos a cualquiera de las combinaciones, por ejemplo, de la hipótesis tipo 2, pues aquí tendremos los resultados asociados a cada una. Por ejemplo, aquí podemos ver los momentos de cada una de las barras, cortantes, axiles. También podemos ver los empujes del terreno que se han generado para esta combinación. Y de igual forma lo podemos ver también de forma numérica, en forma de tabla. Asimismo, también LARIX ofrece la posibilidad de crear una combinación de todos los resultados. Es muy visual y muy gráfica y tiene una gran calidad para la representación en los informes de resultados sin necesidad de ir extrayendo a cada uno de los resultados uno a uno. La primera entrada del árbol, que se llama Estudio, tiene un interés especial. Dentro de esta opción cuelgan las opciones de envolventes y resultados de todas las combinaciones. Esta herramienta es muy potente, porque si por ejemplo hacemos clic en la envolvente, vemos que obtenemos un resumen, de forma que podemos ver en un vistazo si se cumplen todas las comprobaciones a vuelco, deslizamiento y hundimiento. También encontraremos los esfuerzos que actúan en las distintas barras con los valores concomitantes y que son los esfuerzos que se utilizan en el dimensionamiento de la armadura en la combinación ELU2. Aquí también nos muestra las armaduras. Como podemos ver, nos muestra dos tipos. Por un lado tenemos la A1 y en la siguiente tabla tenemos la A2. La A1 estará siempre situada a la izquierda con respecto a la línea de referencia que aparece en la geometría del muro. Podemos ver aquí, esta flechita de aquí, que es la que define el lado izquierdo y derecho. De esta forma, si seguimos el sentido de la flecha, el lado izquierdo sería este y el lado derecho sería este de aquí. La A1, por tanto, sería la del lado del tras 2 y la A2 sería el lado del intra 2. De esta forma podemos ver aquí los resultados para las distintas barras con los esfuerzos concomitantes, como hemos comprobado. Por otro lado, si vamos a los resultados de todas las combinaciones, aquí también encontraremos un resumen.
pero en este caso únicamente las comprobaciones geotécnicas. En una primera tabla podemos ver los coeficientes de seguridad. Como vemos, la envolvente del tipo 3 está vacía, porque es la que se refiere al dimensionamiento de la armadura del muro que hemos visto en las tablas anteriores. Y luego, en la siguiente tabla, podemos ver un resumen de las resultantes sobre la cimentación, ya que el programa comprueba que se encuentra siempre dentro de la zapata del muro. Otra herramienta muy potente que tiene el módulo de muros de LARIX es la posibilidad de dimensionar la geometría del muro para que se cumplan las comprobaciones de vuelco, deslizamiento y hundimiento. Esto lo podemos realizar pulsando este botón de aquí. Aquí, como podemos ver, podemos seleccionar un parámetro o varios para que se cumplan las distintas comprobaciones que podrán variar entre unos valores determinados que podemos definir nosotros. Y podemos dejar que el programa haga los saltos entre cálculos de forma automática o definirlos nosotros de forma manual, de forma que realizará 6 más 1, 7 iteraciones hasta encontrar el valor de equilibrio. Entonces el programa lo que realiza es una serie de iteraciones para que todas las verificaciones tengan un coeficiente de seguridad de 1. Por ejemplo, si seleccionamos para realizar el dimensionamiento cambiando este parámetro a B5, le damos a dimensionamiento y el programa realiza las distintas iteraciones hasta que encuentre una solución de 1 y asigna un valor a este parámetro B5. Una vez realizada esta comprobación, podríamos cambiar nuestra geometría del muro pulsando el botón de aplicar. De esta forma, volvemos al modelo, podremos ver que nos ha cambiado el valor de esta longitud al que justamente ha calculado el programa. Si volvemos a la pestaña de resultados y volvemos a entrar aquí en estas funciones de dimensionamiento, podremos ver que también aquí hay una ventana de condiciones especiales. Aquí lo que podemos hacer es establecer una serie de relaciones entre parámetros para conseguir que durante el dimensionamiento no se calcule, por así decirlo, una geometría desproporcionada. Por ejemplo, podríamos decir que B3 es igual a B5 partido por 3 o lo que queramos, para conseguir que la geometría de nuestro muro no sea desproporcionada durante el dimensionamiento. Además de las opciones de dimensionamiento propias del muro con respecto a las comprobaciones de estabilidad, deslizamiento, vuelco o hundimiento, así como las comprobaciones estructurales para el dimensionamiento de la armadura, la normativa nos indica que es necesario realizar un análisis de estabilidad del talud en el que se sitúa el muro. LARIX nos facilita también esta tarea, ya que permite exportar el modelo al módulo de estabilidad de taludes de LARIX, de forma que podemos realizar también esa comprobación. Para realizar este proceso tenemos que ir a la pestaña de archivo y crear un proyecto para estabilidad. Una vez hecho esto, como podemos ver aquí, ya tenemos el archivo del módulo de estabilidad de LARIX. Si vamos ahora a las opciones de análisis, podemos ver que ahora tenemos habilitada esta combinación tipo 3, que es la que se utiliza para los cálculos de estabilidad y que antes en la combinación del muro teníamos deshabilitada. El significado de los distintos parámetros es el mismo: minoración de resistencias y de propiedades de los materiales, así como las distintas acciones. Si bien el análisis de estabilidad de taludes no es objeto de este vídeo, sí que vamos a dar unas pequeñas pinceladas para que veáis cómo funciona el módulo de estabilidad. El programa con lo que trabaja es con el concepto de dominios de línea de deslizamiento y entre ellas la que más nos interesa es la más probable, que es la que tiene un factor de seguridad más bajo. Es este recuadro que podemos ver aquí. En él se dibujan una serie de isolíneas con los factores de seguridad asociados a una posición del centro de deslizamiento. La definición de estos recuadros se hace a través de la pestaña de análisis, que es donde podemos definir, por ejemplo, tanto los radios como la posición de estos centros de deslizamiento. Una vez definida esta región, podemos ir a la pestaña de resultados y para una combinación determinada ver los resultados para la línea de deslizamiento con menor coeficiente de seguridad. Podemos verlo para este caso en particular o bien podemos ver los resultados para todas las líneas de deslizamiento pulsando este botón. En este caso tendremos los resultados de forma numérica y pulsando sobre cada uno de ellos podremos ver la línea de deslizamiento dibujada en su punto correspondiente. En el caso de que exista algún error, como una línea de deslizamiento que se encuentra fuera del perímetro del terreno, pues nos lo indicará con un mensaje de error en esta columna de información. Podemos, además, dibujar una serie de líneas de deslizamiento conjuntamente, seleccionando todas ellas, así como filtrar los resultados de las líneas de deslizamiento para unos valores determinados de los coeficientes de seguridad. Finalmente, queremos indicar que, como en el resto de programas de la casa Cubus, en LARIX podemos ir definiendo entradas de impresión que servirán para crear después nuestro informe de cálculo. Así, por ejemplo, podríamos realizar una entrada de impresión de esta vista que tenemos aquí, con la línea de deslizamiento con coeficiente de seguridad mínimo y crear esta entrada de impresión para posteriormente ir generando un informe de cálculo con tantas entradas de impresión como deseemos.
Lo bueno de estas entradas de impresión y de esta forma de generar los informes de cálculo es que presionando este botón, en el caso de que hayamos cambiado alguna cosa en los cálculos, siempre podremos actualizar nuestras entradas y el informe se actualizará automáticamente sin necesidad de volver a crear las entradas de impresión otra vez.